01 del año 2005. Avances y retrocesos. Para el día de hoy nos acompañan importantes académicos de una trayectoria bastante reconocida en materia de derecho laboral y de la seguridad social. Nos acompaña en la mesa el doctor Santiago Bernal Pasos, abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y actualmente se desempeña como abogado de la defensa jurídica de Colpensiones. Damos un aplauso de bienvenida. De igual manera nos acompaña el doctor PhD Luis Alberto Torres Tarazona, doctor en Derecho de la Universidad Libre, doctor honoris causa de la Universidad Ica de Perú, magíster en Derecho Administrativo, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, conjuez de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y actualmente director del Observatorio de Trabajo de la Universidad Libre. Bienvenido. Asimismo, nos acompaña el doctor Israel de Jesús García, abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santa María de Venezuela, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre, ex juez laboral de la Ciudad de Bogotá y actualmente se desempeña como docente de Derecho Laboral y Seguridad Social de las Universidades Libre, Autónoma de Colombia y de la Corporación Universitaria Republicana. Siguiendo el orden del día, comenzaremos con la ponencia del doctor Luis Alberto Torres Tarazona, acto seguido con la ponencia del doctor Israel de Jesús García y finalmente con la ponencia del doctor Santiago Bernal Pasos. Buenas noches a todos. Para mí es un placer venir a esta universidad que tiene un gran significado, y esto se los cuento porque yo vengo de la Universidad Libre, pero el primer nombre que tuvo la Universidad Libre fue Republicana, para que sepan ustedes. Y los profesores son los mismos, y ahí sí le doy las gracias a la doctora Alejandra, profesora de ustedes, y al doctor William Fernando Buitrago, que hagan estos eventos. ¿Por qué? Porque el acto legislativo 01 del 2005 fue la última reforma pensional, y estamos a puertas de la siguiente. Hace un mes, la Comisión de Protección para la Vejez terminó de escuchar a todos los actores sociales. Varias universidades, varios centros académicos, varios sindicatos, hasta el Banco Interamericano de Desarrollo, estuvieron presentes frente a la postura. Y esa postura es realmente importante, porque yo le decía a uno de los conferenciantes ahorita, solo tenemos que pensar cuando hablamos de pensión en un solo elemento, en la dignidad. Y la pensión debe ser digna. Yo lo digo de otra manera, la pensión debe ser cómoda. Y entonces para mí, como ciudadano, sí es importante, independientemente de la edad que tenga, saber cómo y cuándo me pensiono. Ustedes, algunos muy jóvenes, otros un poco más mayores, otros ya queriendo la pensión, pues es importante. Es importante saber cuál va a ser el ingreso en mi vejez, cómo va a estar compuesto el ingreso cuando la fuerza laboral ya no esté. Y de ahí la importancia entonces del acto legislativo. Yo les hice una presentación, espero que esté desde el principio, perdón, y la reviso para que la sigamos. Mientras la organizamos, entonces, situémonos. ¿Qué es un acto legislativo? El acto legislativo es una norma jurídica que establece la Constitución política, y aquí está la regla, que puede reformar la Constitución. La Ley Quinta del 92 estableció esta pauta. Por consiguiente, todo lo demás se les tiene prohibido al acto legislativo. Un acto legislativo nunca, y aquí es el tema de debate, nunca puede sustituir la Constitución. Yo no puedo cambiar el sabor, la esencia, el alma de la Constitución política de 1991. Lo que quiso la Asamblea Nacional Constituyente fue crear por primera vez en Colombia la seguridad social. Replicamos teorías alemanas e inglesas y modificamos lo que teníamos hasta entonces. Uno de los mayores paradigmas en Colombia que cambió una nueva bitácora fue la Constitución del 91.
Y no solamente se creó el artículo 48, sino que se crearon más de 37 artículos de la Constitución donde se habló de protección, de resguardo, de salvaguardia, de seguridad social. Entonces, ¿qué quiso el poder constituyente? Crear una nueva figura, un nuevo derecho. Y ese derecho en Colombia por primera vez adquirió el rango constitucional. Lo que otros países en otrora ya habían hecho, Colombia lo hace tardíamente en la Constitución del 91. ¿Pero por qué partir de acá? Porque lo que quiso la Asamblea Nacional Constituyente es lo que vamos a discutir. Si se conserva el pensamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, o lo que hace el Congreso de la República de Colombia es modificar ese sabor, esa esencia, ese querer del poder constituyente. Porque cuando se crea el acto legislativo, lo que se va a crear es la reforma del artículo 48 constitucional. El artículo 48 constitucional va a establecer los parámetros y las características de la seguridad social en Colombia. Y las describe. No va a definir qué es seguridad social, pero las describe. Y eso lo hemos discutido muchas veces con la doctora Alejandra y con el doctor Israel. Pero, como el Estado se preocupa solamente del gasto, porque las pensiones para el Estado es un gasto, nunca lo ven como política de inversión ni como política de progreso, entonces hicieron algunas normas, las cuales no funcionaron, y terminaron haciendo el acto legislativo 01 del 2005. Y una idea, el acto legislativo va a nacer a la vida jurídica el 29 de julio del 2005. Y yo sufro con esa fecha, porque cuando ustedes entran a Google, van a ver que es del 22 o el 25. Y por un día, por una semana, ustedes pueden obtener la pensión. Entonces, una norma jurídica en Colombia que reforma la constitución política, y hasta ahora establecemos que reforma, en 17 temas diferentes en pensiones. Y aquí se involucró el derecho al trabajo, el derecho colectivo, el derecho administrativo, todo, el derecho, la teoría constitucional, todo para modificar la Constitución solo y exclusivamente en temas pensionales. Cuando sale el acto legislativo, uno de los primeros libros es de un profesor de la Javeriana, Luis Julio César, se me olvida en este momento el apellido, y todos empezamos a hablar, pero ¿qué pasó? ¿Cuál es esta modificación constitucional? Y por eso, regresamos, por favor. Y por eso revisar si esta modificación de la Constitución nos sirve para el objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? La seguridad social. Pero ¿qué puede significar a partir de la Segunda Guerra Mundial la seguridad social? Pues eso, protección, bienestar. Uno de los dos elementos de no ser un Estado fallido después de los servicios públicos es que los Estados brinden seguridad social. Y esa va a ser una tarea del doctor Diego y del doctor Israel, porque ellos van a pensar la seguridad social no como derecho, sino solamente desde lo que le importa al Estado. El financiamiento, la economía. Y ahí, frente al acto legislativo, fue uno de sus mayores argumentos. El Estado no tiene cómo brindar seguridad social. Existen una multiplicidad de formas y maneras de liquidar pensiones en Colombia. Y entonces lo que tenemos, hay corrupción, hay desorden administrativo, entonces lo que tenemos que organizar es todo ese ordenamiento exclusivo de la seguridad social en temas pensionales. Y de eso es lo que trata, ¿sí?, la conferencia de hoy. Si quiere adelantar un poco más. Miren, es tan importante que ustedes estén hoy acá y que nosotros tengamos la posibilidad de presentarles el acto legislativo, porque dependiendo, y ahí el doctor Diego va a terminar supongo, dependiendo de dónde estén ustedes cotizando, así mismo va a ser que ustedes tengan o no pensión. ¿Se acuerdan que Chile lleva 15 días en un conflicto? Pues
tienen problemas que empezaron a generarse a partir de la Constitución colombiana y más en ley 100, y es la privatización del sistema. ¿Y qué significa esto frente a el momento que nos vamos a pensionar? Pues como ese elemento, como está en la presentación, si estamos en sistema de reparto o si estamos en sistema de capitalización, nosotros diríamos régimen de prima media con prestación definida y RAI, régimen de ahorro individual con solidaridad, pues eso se va a ver en el valor de la misma pensión o en el reconocimiento de la pensión. Y asimismo, el acto legislativo. ...17 cambios, 17 ajustes, pero miren, desde la Constitución. Pero una primera idea, si está en la Constitución, es constitucional. Y entonces, si de alguno de los pocos temas que yo les voy a presentar, ustedes creen que hace ruido, que huele a feo, que es contrario a la Constitución, no podemos sostener que es inconstitucional, porque ya el acto legislativo per se, por sí mismo, es constitucional, pero significa que su parte, su fondo, su contenido, sí puede ser contrario a la Constitución. Y yo parto ya de esa idea. Mi hipótesis es que el acto legislativo violentó, transgredió la Constitución Política de 1991. ¿Por qué? Por la pregunta que les voy a... Perdón, regresen por favor. Por la pregunta que les voy a empezar a resolver, y es la siguiente. El acto legislativo 01 del 2005 reformó o sustituyó. Por supuesto, la palabra clave o el verbo es reformar o sustituir, y por eso comencé de ahí. Si reformó, no tengo ningún problema, pero si sustituyó la Constitución, no lo puede hacer, porque uno, el Congreso de la República no tiene la competencia, y segundo, se dan vicios también por falta de competencia. Y lo más importante, porque no es de la esencia de la Constitución, no es del alma, no es del sabor de la Constitución Política del 91. Por consiguiente, esta es la pregunta más importante. Si quieren lo pasamos para que nos alcance el tiempo. Un poco más. Cuando empieza a estudiarse en Colombia el acto legislativo 01 del 2005, se presentan más de 30 demandas y ninguna funciona, porque los actos legislativos solamente se pueden demandar desde la forma, no desde su fondo. Pero oh, qué curioso que los de la reelección y los de la carrera administrativa se estudiaron no solamente desde la forma, sino también desde el fondo. Pero como este tema era álgido como política del gobierno de turno, pues nadie dijo nada. Ninguna demanda funcionó. Y los que van a hablar después de mí van a hablar extremadamente claro de la importancia de la sostenibilidad. Y espero que ahí la discusión sea muy enriquecedora para todos. En mi criterio, y en criterio de la academia, casi generalizado, va a haber choque, encuentro, contradicción de derechos en la Constitución. ¿Por qué? Porque esa parte que se le va a agregar al artículo 48 constitucional va a ser contrario a la misma Constitución. Y por eso les voy a exponer 2 y 3 efectos directos e impactos directos del acto legislativo. ¿Sí? Y ahí nace un problema ya desde la filosofía del derecho, y es cómo soluciono el conflicto de un derecho contra otro derecho constitucional o de un principio contra otro principio constitucional. Y entonces nos toca llamar a amigos como Alexis, ¿sí? O amigos como Peter Haber, que van a hablar, o Atienza, que va a hablar de interpretación, modulación o ponderación para resolver si lo que les estoy afirmando es cierto. Porque al cambiar el artículo 48 con este nuevo texto denominado acto legislativo, puede haber disparidad, o mejor, antinomia en la misma Constitución.
Hice como 300 presentaciones, no se preocupen. ...17 efectos. Primero, adelantemos un poco. Primer efecto, terminación del régimen de transición. Miren, cada vez que hay tránsito legislativo, que sale una ley en pensión, y luego otra ley en pensión, y luego otra ley en pensión, desde la principialística y de la estructura normativa deben existir favorabilidad o mecanismos para que se respeten los derechos anteriores, o mejor, para que se habilite la aplicación de normas anteriores. Y por eso la creación de un régimen de transición. Nuestro último régimen de transición es el artículo 36 de la ley 100. El artículo 36 fue el que estableció cómo o aplico la norma actual o aplico las normas anteriores. Ahora, de aquí a diciembre que salga la reforma pensional, porque ya se terminó la campaña política, entonces esta nueva reforma, este nuevo proyecto tendrá un régimen de transición. ¿Sí? Yo no puedo automáticamente aplicar derechos exactamente igual a todos. Y excúsenme que los coja como estudiantes míos. Hoy no puede salir una ley que diga que todos nos pensionamos a los 65 años y que esa ley se nos aplica automáticamente a todos, porque yo tendré que respetar cada una de las actuaciones y de las personas, porque la norma no puede ser automática, porque desconocería derechos. Este beneficio por favorabilidad, que es la transición, fue lo primero que atacó el acto legislativo. Lo terminó. Ahora, ¿era importante y necesario? No. Los regímenes de transición van perdiendo uso, porque las personas ya no adquieren los requisitos para que se les aplique. Pero al limitarlo, lo que hicimos fue desconocer derechos. Porque al limitarlo, entonces simplemente se dejó un interregno de tiempo para pedir y solicitar la aplicación de las normas anteriores. Ustedes son servidores públicos, algunos. Yo les pregunto, ¿cómo quieren pensionarse? ¿Con 20 años de trabajo o con 26 años de trabajo? Y ustedes me van a decir, obvio, con 20 o con 26. Con 20. Pero ¿cómo hago para habilitar la ley de 20 años? Pues aplicando régimen de transición. Pero si a mí el acto legislativo me lo va a limitar en su aplicación, significa que no voy a poder acceder a él como tal. ¿Ven? Y entonces es un efecto directo. Todas las personas que pudieron pensionarse de una mejor manera o con sus normas especiales y específicas, no lo hicieron. Y aquí salen los operadores pensionales, la Procuraduría y Contraloría diciendo, no, es que hay abuso del derecho, porque están pidiendo la aplicación de la norma. Pues, si yo tenía la oportunidad de tener el régimen de la Contraloría, de la Procuraduría, del Consejo o de la rama judicial porque soy magistrado, pues yo solamente estoy solicitando la aplicación de esa norma que estuvo vigente, principio y presunción de legalidad. Y de validez, por supuesto. Entonces, ¿cómo estos operadores y organismos del Estado van a decir que hay abuso del derecho? Ahora, si ese funcionario duró 1 o 2 meses para mejorar su pensión, que le demuestre que lo hizo de mala fe. Pero no la presuman. O yo no sé por qué, en qué momento cambiaron la constitución política. Esa es la importancia del régimen de transición. ¿Sí? Si vamos a pensionarnos con la norma actual o con la norma anterior. Y claro, la liquidación es diferente. Y los factores salariales son diferentes. Y el resultado final, por supuesto que es diferente. Pues miren, a partir del 31 de julio del año 2010 se terminó el régimen de transición. Y para que no peleáramos, para que no hiciéramos revueltas, para que la sociedad no tuviera inconveniente ni la academia, pues utilizamos la prórroga del régimen de transición, algo que casi nadie entiende, hasta para ampliarse el plazo de transición hasta el 31 de diciembre del 2014.
pero nos piden requisitos adicionales y eso viola el principio de progresividad. Acto legislativo, al aplicar y al terminar el régimen de transición, violenta principios de la seguridad social como la progresividad. ¿Por qué? Porque para aplicar el régimen de transición solamente se necesitan los requisitos del artículo 36 de la ley 100. Se los digo de otra manera. La ley 100 me establece los requisitos que necesito para la transición, pero cuando se me limita y se me termina con acto legislativo, el acto legislativo me va a pedir un tercer requisito, y ese tercer requisito son 750 semanas al 29 de julio del año 2010. Hace más gravosa la situación del que pide el régimen de transición. Violenta progresividad, violenta confianza legítima. Supongo que sus profesores se los han enseñado. La doctora Alejandra es muy buena en esos principios. Y eso nos va a dar una primera conclusión frente al régimen de transición. Por ajustar solo desde la sostenibilidad, el Estado va a cambiar elementos en las pensiones. Primer elemento, monto. Segundo elemento, ingreso base de liquidación. Tercer elemento, factores salariales para la liquidación. Y cuarto elemento, limitar con qué ley me pensiono. Porque la ley actual, pues, sería para otra ocasión, pero la fórmula decreciente no es la mejor manera para liquidar la pensión del sector de naturaleza pública. Bueno, algo que más trae, adicional, y ya que no hablemos tan mal del acto legislativo, es que eleva a rango constitucional tres figuras: derechos adquiridos, expectativas legítimas y simples expectativas. ¿Qué es lo que va a decir acto legislativo? En Colombia se respetan los derechos adquiridos. Ya lo había dicho la Constitución, cuando dice que se respeta la propiedad privada. Pero entonces quedó a rango constitucional los derechos adquiridos para que no sea violado. Oh, curioso. Con lo que les acabo de sostener del régimen de transición, ya violenta derechos. Porque tendríamos que definir qué clase de derecho es la figura del régimen de transición. Y la Corte Constitucional la tiene muy clara. Ya dijo, ¿es un derecho adquirido el régimen de transición o es una expectativa legítima el régimen de transición? Y si lo es, entonces solamente me podrían pedir los requisitos del INSE. Un amigo en común, el profesor Sandro Jacobe, ¿sí? Doctor Santiago, escribió un libro, La supervivencia del régimen de transición. Y el profesor Sandro Jacobe sostiene que aunque acto legislativo haya terminado el régimen de transición, se debe seguir aplicando, porque violenta derechos. Y yo estoy de acuerdo con el profesor Sandro Jacobe. Ah, ¿lo hizo la Constitución? Sí, pero no es de su esencia, recuérdenlo ustedes. Y entonces aquí lo que hace este primer efecto directo que impactó en los bolsillos de los colombianos fue sustituir la Constitución. Bueno, algunos de ustedes me van a decir, no, pero eso no es una sustitución, es una reforma. Pero sigamos hablando. Por favor. Acá, miren este tema extremadamente importante y es de los más amplios. Cuando hablamos de libertad sindical, de negociación colectiva o de derecho colectivo, todos pensamos que solamente tiene que ver con el sindicato y la negociación, ¿cierto? Yo a mis estudiantes les decía, es que solamente nos preocupaba negociar primas o beneficios con nuestro empleador público o privado. Pues no. Cuando se habla de derecho colectivo, de libertad sindical y de negociación colectiva, tenemos que hablar, 1, de la Constitución política, 2, de bloque de constitucionalidad y 3, de derecho colectivo. Porque el segundo efecto, y uno de los más complejos del acto legislativo, es que no se puede negociar en convenciones colectivas, pactos o laudos arbitrales temas referentes a la pensión. Y yo siempre cuento la misma historia. Estaba yo en Bucaramanga y estábamos con el sindicato de Envía, perdón, con los pensionados de Envías, y ellos me decían, mire, es que ya no se nos aplica el plan 28. Y yo no tenía ni la menor idea que era el plan 28.
Claro, llega el experto de Bogotá y no sabe qué es el Plan 28. Y entonces yo empezaba a mirar a todos lados a ver si encontraba el Plan 28, pero no lo encontré en ningún lado. Y entonces el presidente de la asociación me dice: profesor, es la convención colectiva del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Y yo, esa sí me la sabía, pero yo no sabía que le llamaban entre ellos Plan 28. ¿Se podía negociar dentro de las convenciones temas pensionales? La respuesta fue sí. No se puede en otros países como España, pero la tradición jurídica colombiana en negociación lo permitía. Y así lo enseñan profesores como Francisco Lafont. No solamente se podían negociar prestaciones laborales, prima de calor, prima de leche, prima de pescado, prima de matrimonio, sino también pensiones. Y estas pensiones eran a cargo del empleador. El empleador establecía los requisitos con los sindicatos y se pensionaba, y la pensión la pagaba el empleador. Y el empleador quedaba obligado a seguir cotizando hasta que se adquirieran los requisitos de ley. Cuando se adquirieran los requisitos de ley, los operadores pensionales, específicamente el Instituto de los Seguros Sociales, iba a reconocer la pensión de naturaleza legal. Y ahí, y por eso fue que se tomó dicha medida, empiezan a ser un problema. Las pensiones convencionales eran de una suma mayor. Como yo lo negociaba, pues los factores salariales o los valores eran mejores. Pero cuando se me reconocía la pensión legal, entonces la pensión puede ser inferior. Pues frente a una empresa privada no me interesa mucho, pero el Estado empleador y luego Estado operador pensional seguía con la carga económica y financiera de la pensión. Entonces, este efecto del acto legislativo se enfrentó directamente contra los artículos 37 y siguientes, 54 y siguientes de la misma Constitución Política. Y por eso hablar de antinomias. Porque el artículo 48 originario no decía que se recortaban pensiones de naturaleza convencional. La adición que hace acto legislativo 01 del 2005 lo que va a determinar es que se enfrenten el 48, tanto derecho como principios, frente a todos los artículos constitucionales que autorizan la negociación, la libertad sindical y el derecho colectivo. Pero además se enfrenta contra bloque de constitucionalidad y contra todos los convenios autorizados y ratificados en Colombia de la OIT. Y ahí empezamos a tener problemas. Bogotá, ETB y todas las empresas que ustedes quieran, pues siempre se había negociado. Pues el acto legislativo dijo que a partir del 31 de julio del año 2010 se terminaba cualquier clase de posibilidad, y solo para algunos se seguía sosteniendo, o mejor, manteniendo del año 2005 al 2010. Pero después del 2010, la imposibilidad de negociarse beneficios pensionales dentro de las convenciones y de hacerlo son inconstitucionales. ¿Todavía se siguen haciendo? Sí, pero son contrarios a la Constitución. Por consiguiente, tienen ineficacia. Y entonces, aquí empezamos a escuchar argumentos de un lado y de otro. Nuestros operadores pensionales y el Estado. No, es que no hubo recorte de derechos para los sindicatos, para los trabajadores, porque no son derechos del trabajador, sino derechos del pensionado. Miren esa falacia. Y eso lo argumentan en sus demandas. Pues el derecho del pensionado se genera porque viene de ser trabajador. ¿Sí? Y si obtiene la pensión es porque cumplió los requisitos. Ya no lo es. Es sostenibilidad. Y este va a ser el punto crucial esta noche. No tenemos que brindar porque el Estado no tiene recursos. Y por eso hacer leyes de financiamiento que se caen al otro día. 5 sindicatos colombianos, Intrachibor, Intraisa, Intraisagen, entonces demandaron esta parte del acto legislativo.
y lo demandaron ante el Comité Sindical de la OIT. Y por eso este caso, muy famoso, el caso 2434, son una de las pocas demandas en estos temas que son relevantes en la OIT. Y la OIT le dijo al gobierno colombiano: señor gobierno colombiano, siéntese con los trabajadores a revisar el acto legislativo en temas convencionales, porque puede estar violentando derechos. Nuestro ministro de entonces le respondió a la OIT: queridos OIT, gracias por sus recomendaciones, son muy importantes para el gobierno, sin embargo, no son vinculantes. Tuyo, el gobierno nacional. ¿Y cambió el acto legislativo? No. Y seguimos hablando de que se establece una sustitución de la Constitución al enfrentar artículos y principios y derechos constitucionales, y siguió la discusión solo en la academia y en ustedes, que sus profesores y la republicana les interesa que hablemos de estos temas, pero a nadie más le interesa, a nadie más le importa, porque hoy, a partir del acto legislativo, hay prohibición constitucional de negociar pensiones dentro de las convenciones. Claro, también otros podrán decir: pero ¿cómo unos van a tener unos beneficios si se van a pensionar antes, cuando la edad pensional mundial es otra? Por supuesto, eso es lo que ha querido también acto legislativo de otras normas, que el derecho y la forma de pensionarnos sea un poco más igualitaria y equitativa. Pero si había autorización dentro de las convenciones, entonces lo que debió hacer el Estado en esta modificación es establecer hasta un mismo régimen de transición, hasta establecer cómo paulatinamente iba a cambiar y modificar las pensiones o los requisitos para adquirirse. Pero en este caso no hubo ningún ajuste, simplemente se estableció una fecha, y esta fecha lo que hizo fue limitar en el tiempo la aplicación de las convenciones colectivas. Uno de los mayores problemas que hay en los juzgados laborales son estas clases de demanda, como consecuencia de la falta de respeto a los derechos adquiridos. Esto se hizo en el año 2005, y en el año 2007, año 2009, fue cuando el OIT respondió mediante el caso que les pongo de presente. Un poco más. Pero el año pasado, el 18 de octubre del año 2018, Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió la denuncia contra el gobierno colombiano en el Sistema Interamericano de Justicia después de 12 años para estudiar el tema, por violación de principios, por violación de confianza legítima, por violación de respeto a los derechos adquiridos, por violación al principio de progresividad. Y hoy Comisión Interamericana se va a pronunciar diciendo: Colombia violentó derechos, o diciendo: no, fue una simple reforma constitucional y entonces no hay violación a la negociación colectiva. Porque recuerden ustedes, yo tengo que encontrar uno de los derechos protegidos por la Convención Americana de Derechos, y uno de ellos son los derechos sindicales. Hoy, después de 12 años, fue admitido, y eso va a ser un excelente pronunciamiento, a favor o en contra. Y ahí algo para que ustedes sepan: Colombia ya fue condenada hace 2 años en Corte Interamericana de Justicia en pensión de sobrevivientes, porque no le reconocíamos pensión de sobrevivientes a parejas homoafectivas. Y hace 2 años, y es la única denuncia, o mejor, jurisprudencia ante Corte Interamericana contra Colombia. Los demás casos se siguen estudiando, y este va a ser muy álgido, porque lo que va a pronunciarse la Comisión Interamericana es si el acto legislativo en temas de pensiones convencionales, convención colectiva, violentó o no derechos. Porque recuérdenlo, y con eso concluimos el tema, ya no se puede negociar. Miren,
Miren una de las sentencias, ya que la veo en la presentación, la SU 555 del año 2014. Esta sentencia es una de las mejores clases de derecho colectivo. ¿Qué son los derechos colectivos? ¿Cómo se dan los derechos colectivos? ¿Cómo se respetan los derechos colectivos? ¿Cuál es la importancia para los trabajadores del derecho colectivo? Pero si trata de temas pensionales, en Colombia no se puede, se restringen los derechos colectivos. Toda la sentencia es hermosa y él resuelve: aplíquese acto legislativo. Pero ¿saben cuál es el problema? Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, todos aplican acto legislativo. Entonces supongo que el errado soy yo. Por supuesto, las Cortes tienen una postura, y la postura es la aplicación y el respeto del Estado y del principio y de la aplicación de la sostenibilidad, como lo dirán mis predecesores, los que me continúan después de mí. Por favor. Miren otro tema, y este tema realmente es extremadamente, como los anteriores, muy complejo. Antes de Ley 100, y uno de las mayores acciones que quiso hacer la Ley 100 es que todos nos pensionáramos de una única manera. La Ley 100 quiso ajustar el sistema colombiano, pasar de un modelo de aseguramiento a un sistema de seguridad social, con lo que implica, pero también que fuera un poco más equitativo la pensión y que todos nos pensionáramos un poco mejor. Antes de Ley 100, 1000 formas de pensionarse, 1000 decretos y leyes. Ley 100 lo trata de ajustar, pero no lo puede hacer. Ley 797 y leyes posteriores lo tratan de ajustar y tampoco lo pueden hacer. Y entonces acto legislativo, entre los impactos directos, es establecer una idea. Y esa idea es determinar cuántos grupos pensionales existen. Y en Colombia existen solo 3 grupos pensionales. El primero, el general, donde estamos todos. El segundo, presidente de la República. Y el tercero, fuerza pública. Ahora, no significa que todos nos pensionamos igual. En el primer grupo, Sistema General de Pensiones, si quieres lo adelanta, Sistema General de Pensiones están todas: pensiones de vejez, invalidez sobreviviente, pensión familiar, pensiones de alto riesgo, aplicación de transición. Pero todos vamos a estar en el Sistema General de Pensiones. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer de forma directa el acto legislativo es terminar cualquier forma diferente que la general. Siempre me había pensado que los congresistas tienen un muy buen salario y que los magistrados de alta corte tienen un excelente salario, y qué bueno no pensionarse igual, ¿no? Pero si estamos en vigencia de acto legislativo, ellos se pensionan como ustedes o como yo, porque están en el Sistema General de Pensiones. Ah, que seguimos respetándolo para algunos, sí, me van diciendo tiempo. Seguimos respetándolo para algunos, sí, pero para los demás todos están dentro del Sistema General. Y uno de los mayores inconvenientes son los docentes oficiales. Los docentes oficiales actuales se pensionan como ustedes o como yo, Ley 100. Pero ellos tenían normas específicas, normas especiales frente a su forma de pensionarse. Y de ahí la presentación, y miren esto. Hoy, a un docente oficial, conforme a la presentación, se le puede aplicar cualquiera de 3 normas. El nuevo, Ley 100, como ustedes o como yo. Y a los anteriores, dependiendo de cuándo empezaron a trabajar, les sigo respetando las leyes anteriores, la 812 o la 91 al 89. Pero la idea es clara: desaparecen, porque terminó el acto legislativo, cualquier forma diferente que la general, y todos estamos en el Sistema General de Pensiones, con esas adaptaciones, ya sea del sistema público o del sistema privado. O se pensiona como presidente de la República, ¿no? O se pensionan en fuerza pública con sus propios decretos y con sus propios requisitos, que son exclusivos tanto para el ejército como para la policía.
Pero a partir del 31 de julio del 2010 solo hay una forma de pensionarse y eso es la norma actual. Si hoy está vigente la ley 797 en pensión de vejez, es la forma de pensionarnos todos, excepto para algunos que les puedo aplicar transición. Pero recuerden que no existe ni transición ni forma diferente. Entonces hoy, ninguno de esos 78 regímenes que antes se liquidaban en Colombia están activos. Todos empezaron a desaparecer con acto legislativo. Y ahí también el conflicto, para bien o para mal. ¿Por qué? Porque algunos van a decir, no, mire, pero por equidad pensionemos todos de mejor manera, más parejo todos. Pero otros van a decir, no, pero mi pensión, como era la Contraloría Procuraduría, se me deben respetar esas normas específicas para mi clase de pensión. Pero en últimas, lo que va a hacer acto legislativo como un impacto directo es que se termine de cualquier forma diferente. O sea que hoy un congresista se pensiona con la ley genérica, con la ley genérica. Un magistrado de alta corte también, porque ellos tenían una especialidad para pensionarse. Y como en el ejemplo que les coloqué, los docentes oficiales también están incluidos. Si quieren lo regreso un poco. Y miren este impacto. Y este impacto no se mide desde el derecho, este impacto se mide desde la sociología. Este impacto se mide desde sus bolsillos y desde el mío. El Estado, solo pensando en el dinero que se iba a ahorrar hacia futuro, estableciendo 5 millones de pensionados en los próximos 20 y 30 años, redujo en una mesada pensional el valor de mesadas que se le pagan a los pensionados. Me explico, señores. Cuando uno se pensiona, le van a pagar una mesada de forma mensual y al año 14 pagos denominados mesadas, ¿sí? Popularmente dicen 12 mesadas y 2 primas, pero esa denominación no es técnica, son mesadas. Pues acto legislativo dijo no, a partir del 31 de julio del año 2011 son 13. Y la argumentación, sostenibilidad. Ahora, si mi ingreso es de 20 y 30 millones, bueno, pues tal vez esa mesada no me afecte mucho. Pero si mi ingreso es un salario mínimo, como el 80% de los pensionados colombianos que no superan 2 salarios mínimos, esa suma es importante. Entre más gano, menos personas le colaboro. Entre menos gano, más personas se ayudan. Entre menos gano como pensionado, más obligaciones y deudas tengo. Y por eso la libranza. Y más grupo familiar vive del pensionado. Y se le redujo a partir del 31 de diciembre el número de mesadas. ¿Qué pensó el Estado? ¿Cuánto se va a ahorrar hacia el futuro? Pero el Estado pensó en el ingreso de los colombianos. No, ¿por qué no le interesa? A los estados se les olvida el porqué de su creación como constructo. A los estados se les olvida que se deben es a sus ciudadanos y que los ciudadanos deben estar bien. Y se nos olvida. Y al Estado no le importa cómo vive la sociedad. No hay una agenda social. Y por el contrario, estos actos jurídicos como el 01 del 2005 lo que hace es recorte de derechos. Para que no nos pusiéramos bravos y no nos enojáramos, entonces quedó una pequeña figura. ¿Cuántos salarios va a ser correspondiente a su mesada pensional? Y del año 2005 al 2011, entonces usted podrá sostener o no las 13 o 14 mesadas. Pero en últimas, después del 31 de julio del año 2011, solo quedan 13 mesadas. Gane el tope o gane el nivel. ¿Sí? Pasemos para aquí. Otro de los elementos, otro de los impactos directos es que se crea una estructura para revisar las pensiones.
¿Por qué? Porque la ley 797 no lo ha podido realizar en debida manera. Entonces la Constitución Política y el acto legislativo lo estructura. Pero creo que es más importante hablar del tope de las pensiones. Acto legislativo va a establecer cuánto es el mínimo del valor de la mesada y cuánto es el máximo. Todas las leyes colombianas habían establecido el valor máximo de las pensiones, 10, 15, 25, 20 salarios, pero nunca se había respetado. Y entonces acto legislativo revisó lo que había hecho ley 100 y ley 797 y estableció un máximo tope, 25 salarios, tope de sostenibilidad. Miren que aquí todo vuelve a la parte financiera. Si yo limito cuánto voy a pagar, entonces voy a revisar cuánto tengo que gastar, porque para el Estado todo es muy importante. Miren, ahí están algunos ejemplos de normas, como la ley 71, la ley cuarta que establece 22 salarios, 15 salarios, la ley 100 que establece 20, o la misma ley 797. Y el primer problema, hay tope siempre y cuando los recursos sean de naturaleza pública. Entonces, este hierro que está en el acto legislativo 01 del 2005, la Corte Constitucional dice no, es del Sistema General de Pensiones. Por consiguiente, no importa si es del régimen de prima media con prestación definida o del RAS. No puede superar una pensión 25 salarios mínimos mensuales legales. Y entonces estableció una suma máxima. Bueno, y si somos un poco conscientes, pues está bien, ¿cierto? Porque si hay pensiones superiores, pues por lo menos que se limiten. Pero el problema de este tema fue lo que hizo la sentencia C-258 del año 2013. El magistrado de ese entonces, de apellido Pretel, como ponente de esta norma, estableció que la aplicación del tope debería ser automática. Y al otro día salió Instituto de los Seguros Sociales y salió Cajanal y establecieron 2 circulares, una cada una, y desde nómina entonces aplicaron el rasero. De ahora en adelante todo el mundo se pensiona con 25, pero de aquí atrás todos los pensionados también con 25. Y entonces yo me perdí, porque es que el acto legislativo empezó el 29 de julio del 2005. Y si yo me pensioné antes de acto legislativo, lo que tengo que revisar es que con qué ley o con qué norma me pensioné. Y hay leyes que no tienen topes. Por consiguiente, a mí no me pueden aplicar retrospectivamente los efectos, y la única manera de hacerlos es positivo, no negativo, o cambio el derecho. Pero esta sentencia lo que va a establecer es que no pueden haber sumas superiores a 25 salarios. Pero lo que se empezó a entender en Colombia es que teníamos que reducir todas las pensiones reconocidas hasta ese momento. Y entonces los pensionados que tenían una mejor bonificación en su pago, revisaron y todas fueron automáticamente establecidas. Y ahí empieza el problema en Colombia. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación primero dice que no, que hay violación a derechos, luego establece que sí, está ajustado. El procurador, que es uno de los máximos defensores de los derechos humanos, representando a Colombia, en ese momento estableció que no podía ser automático la reducción de la mesada a 25, porque violaba el principio de progresividad, entre otros. Y entonces, les pongo de ejemplo, para no profundizar en el tema porque no me queda mucho tiempo, 178 magistrados pensionados todos antes de acto legislativo pusieron denuncia ante la Comisión Interamericana diciendo que porque le iban a aplicar una norma posterior, así fuera constitucional. Y va también estudiándose por parte de la Comisión. El Consejo de Estado la tuvo más fácil, se salió por la tangente. Eso no se aplica para el Consejo de Estado. Pero Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y últimamente el mismo Consejo de Estado establecieron la pauta. No pueden haber pensiones superiores a 25 salarios. Y todo se tiene que ajustar a 25 salarios. ¿Sí?
Pasemos, por favor. Ahí. Y entonces, de esos 17 efectos, pues lo que hicieron fue cambiar el panorama en Colombia, a favor y en contra, con recorte de derechos o con ajuste de derechos. Y ahí la primera idea que les digo: si lo que creó la Asamblea Nacional Constituyente fue la seguridad social, fundamentada en la solidaridad como puesta de los pueblos, entonces lo que hace Acto Legislativo en el 2005 es sustituir. Primero, porque hace recorte de derechos. Segundo, porque violenta otros derechos como la negociación colectiva. Tercero, porque violenta la progresividad y la confianza legítima, entre otros más principios. Hace ruido el acto legislativo, hace ruido que no tenía la Constitución política. Y entonces yo establezco una gran conclusión. Aunque el acto legislativo es constitucional, su contenido es contrario a la Constitución política. Porque una sola mancha, un solo defecto, un solo recorte violenta la misma Constitución. Y así lo he establecido en algunas publicaciones. ¿El Estado debió hacerlo? Sí. El Estado quería ajustar, recuérdenlo, todo es sostenibilidad. Pero para Luigi Ferrajoli, los derechos sociales son política de progreso. Los países desarrollados ven la seguridad social como una apuesta para la sociedad, no como un dolor de cabeza como se ve en Latinoamérica. De nada sirve que constituciones como la ecuatoriana, boliviana, colombiana establezcan figuras de seguridad social en la Constitución si cuando vamos a cobrar nuestra pensión, cuando vamos a pedir el servicio de salud o cuando tenemos un accidente en el interior de la empresa, no tengamos derecho a absolutamente nada. Si es un derecho constitucional, debemos cumplir las promesas de la Constitución y el Estado está obligado. Máxime que Colombia es un Estado social de derecho, donde una de sus finalidades es lo social, agenda social. Pues señores, así rápidamente y torpemente, ese es el acto legislativo 01 del 2005, una norma jurídica que cambió el panorama, y eso hizo entonces que pensionarse en Colombia fuera más complejo, más difícil, y en mi criterio personal, que recortara derechos. Complejo, muy complejo, pero aquí el único que ganó fue el Estado y perdimos nosotros. Muchas gracias. A continuación nos acompaña el profesor Israel Jesús García con la ponencia titulada El principio de sostenibilidad financiera, el acto legislativo 01 del año 2005 y su evolución. Bienvenido. Gracias, estimado doctor Fernando. No, ya casi que no tengo tema para hablar. Ya casi se agotó. Voy a mostrar un cuadrito ahí nomás de cómo está el tema proporcional de las pensiones y ya cerramos. Lo que sí pienso, y algunos alumnos de esta universidad que he tenido la fortuna de tener, saben que siempre acudo a una frase: hay que mirar el bosque. Lamentablemente los abogados vivimos estudiando desde el primer año la exégesis, el positivismo, criticándolo, pero en el ejercicio nos volvemos exégetas y positivistas. Nos olvidamos de cuál es la diferencia fundamental entre lo que es
seguridad social y lo que es seguro social. Como bien lo he explicado en las clases, el seguro social parte con la Constitución de Weimar, régimen de Bismarck, en la Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, donde también se da el interesante Tratado de Versalles, ¿no? Entonces, allí ese sistema simplemente cobijaba a los trabajadores, así como teníamos nosotros aquí el seguro social, que el seguro social era para los trabajadores. Los independientes no teníamos derecho a acceder a ese sistema. Sin embargo, en Inglaterra, y fíjense tan mal que hablamos nosotros de los británicos y de los gringos y de la cosa. Bueno, los gringos y los británicos son distintos en eso. Ellos, a través de una comisión de William Beveridge, dijeron, este sistema solo para trabajadores, fíjense ese razonamiento, este sistema solo para trabajadores, es imposible que tenga un cubrimiento que de verdad llegue a la gran masa de la población. La población inglesa estaba empobrecida por la guerra. Entonces, ¿qué dijo? No, aquí tenemos que basarnos en dos principios fundamentales: solidaridad y universalidad. Solidaridad. No podemos tener un sistema pensional o de seguridad social que solamente cobije a los que trabajan, porque los que trabajan son muy poquitos, es un pequeño porcentaje. Entonces, los que trabajan y el gobierno, a través de sus impuestos, de sus rentas, tiene que constituir un fondo de solidaridad que cubra al universo de ciudadanos y al universo de personas que llegan a la edad de vejez. Fíjense cómo ese razonamiento de William Beveridge lo hemos olvidado. Y estoy seguro que en las cifras que se manejan en el gobierno se olvidan de eso. No, porque es que miren que el porcentaje del Producto Interno Bruto y el crecimiento y no sé qué. Entonces, sí, ciertamente el papel aguanta todo, pero no podemos vivir sin filosofía. El Estado Social de Derecho es el modelo político-económico que fue escogido por la Asamblea Nacional Constituyente del 91, como lo decía el doctor Torres. Si bien yo no estoy muy seguro de que todavía estemos en el Estado Social de Derecho, tengo mis dudas. Comenzando porque si bien en materia laboral y seguridad social se legisló la ley 100 en materia de seguridad social, se quedaron elementos por fuera de lo que es la seguridad social. Por ejemplo, la caja de compensación familiar no quedaron incluidas dentro de la ley 100, a pesar de que la doctrina considera que es un tema de seguridad social. El tema de protección al cesante, que es un tema de seguridad social, tampoco quedó incluido dentro de la ley 100. Fue una ley poco corta. Y el tema de el Estatuto de Trabajo ordenado en el artículo 53, ese sí que van 4 proyectos que lo han presentado en el Congreso y los han derrotado, porque no nos podemos engañar quiénes eligen a la mayoría del Congreso, quiénes financian esas campañas. Y el sistema financiero colombiano es un sistema corporativo que manda en el país, elige presidentes, elige congresistas, mandan los sistemas de pensiones, en las AFP, en los bancos. Entonces, eso es una realidad. Yo califico nuestro modelo de Estado como un Estado corporativo financiero terrateniente.
que mañana, día de la brujita, se pone el disfraz de social. Son un disfrazito que tenemos ahí. Pero dudo mucho que estemos todavía en el Estado Social de Derecho. Bueno, es una finalidad inmediata, directa, constitucionalmente exigible, sí. Pero como lo decía el doctor Torres, son muchos las cortapisas, las talanqueras que se le ponen a esa exigencia, y de hecho estamos viviendo demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí es donde tenemos la dicotomía filosófica que también atañe a lo financiero, atañe a esa sostenibilidad fiscal. Y es la dicotomía entre el deontologismo y el consecuencialismo. Claro, estoy convencido de que las voces que apoyan la sostenibilidad financiera con todos sus efectos están dentro de los límites del consecuencialismo. ¿Qué quiere decir? Límites prudentes que debe poner el Estado al gasto público para evitar caer en default. Default es una figura económica, es decir, no puede pagar sus gastos. Analizar y tomar las mejores y más eficaces acciones y legislación para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema en el tiempo. ¿Plausible? Sí, señor. Ahora, el deontologismo obviamente tiene que ver en hacer efectivo el derecho a la seguridad social, la realización y garantía de los derechos humanos en el marco de los deberes del Estado Social de Derecho, principios de solidaridad, universalidad, integralidad. Y esa es la lucha que mantenemos. Esa es la lucha que hace el doctor Torres allá en los estrados judiciales con tanto éxito, ¿no? Claro, cuando analizamos lo previo de la ley 100, fíjense, hay una sentencia que yo se la recomiendo que la estudien, que es la sentencia SU 140 de 2018, que habla sobre, hace un análisis histórico de todo el tema de la sostenibilidad fiscal, los argumentos que se exprimieron en el proyecto de ley 155 del 92, previo a esa ley 100, donde se decía que se analizaba cómo por el sistema público de pensiones, incluidos los sistemas especiales, de los regímenes especiales, solo tenía un cubrimiento del 21.5% del total de la población laboral activa, incluidos los trabajadores del Seguro Social. Ese margen no ha crecido mucho. ¿Sí? Seguimos. Se citaba, por ejemplo, al doctor Hernando Zuleta en el 92, quien apocalípticamente decía que los recursos para el año 2018 ya se habían acabado. Ya no iba a haber plata para pensiones. Pero acordémonos que en el Seguro Social se cotizaba sobre un ingreso, sobre un porcentaje de cotización del 4%. Y eso era una de las razones básicas de por qué, pues lógicamente la plata no alcanzaba. En los fondos de garantías de pensiones no alcanzaba para cubrir ese pequeño porcentaje de personas que al llegar a la edad de pensión se pensionaban realmente, que es más o menos lo mismo que tenemos ahora. Ajá, continuamos, por favor. Entonces el doctor Zuleta, como muchos pensadores de hoy, decían, es que tenemos que tener un fondo de pensiones que garantice ese pago sin tener que acudir al presupuesto público. ¿Y por qué no? Porque para pagarle a las fuerzas militares sí. ¿Por qué para pagar las altas pensiones sí? Y como vamos a ver más adelante, no es significativo el porcentaje de prima media dentro del contexto del presupuesto de las pensiones. Ahora bien, fíjense,
de conformidad con los estimativos se extinguirán en el 2018. ¿Sí? Ahora dirán que en el 2036. ¿No? Nos van a poner 20 añitos más, pero no dicen lo mismo, esencialmente. Bueno, esto ya lo explicó el doctor Torres. Seguimos, lo de las sentencias de Carlos Gaviria, los derechos adquiridos, que por cierto me extrañó esa sentencia del doctor Carlos Gaviria, ¿no? Porque, bueno, dijo que las expectativas legítimas, que están en la próxima lámina, ¿sí? Muy bien lo de derechos adquiridos, pero las expectativas legítimas sí le dio un golpecito, ¿no? Que los parámetros de justicia y equidad y tal. Bueno, seguimos, eso lo explicó ya el doctor Torres. Lo que es el concepto de expectativa legítima o el derecho a un reino. Está explicado por el doctor Torres. Y con base en eso, se consideró pues, que los que tenían derecho al régimen eran los que estaban incluidos ya con todos los requisitos para beneficiarse del régimen de transición. Pero una cosa que sí quería agregar a ese tema es que cuando sale el artículo 36 de la ley 100, mujeres mayores de 35, hombres mayores de 40 o que tengan 15 años de cotización, ya eso hay un censo poblacional. En ese momento en que sale a partir del 1 de abril de 1994, ya el DANE debería saber cuántas personas estaban en esa situación o hacer un censo al respecto. Me parece a mí, pues. Yo estudié matemáticas en la Universidad de Antioquia también. Sé que eso no es tan difícil, ¿no? Pero después fíjense cómo hubo intentos de parte del doctor del doctor Uribe para, a través de dos leyes que le declararon inexequibles, y después dijo, hagamos una jugadita. Y metieron el acto legislativo 1 del 2005. O sea, la jugadita de eso viene de dejarse, eso no lo inventó Ernesto Macías, vamos a estar claros. La jugadita en los congresos, eso viene hace rato. Entonces metieron la jugadita del 2005. Y fíjense que se equivocaron. Estamos viendo el problema chileno. Se lo dije a nuestro querido amigo el doctor Pablo Roballo, cuando tuvimos oportunidad de asistir a su clase, que nos puso a hacer una investigación, una opinión sobre crítica al sistema chileno. Terrible, para mí terrible. Lo dije al doctor Roballo hace 2 años, y ahí están las consecuencias. Si ustedes no lo saben, en Chile el 90% de los pensionados no ganan el salario mínimo. ¿Por qué? Por esto. Hay 3 formas de hacer una reforma pensional. Una, el modelo sustitutivo. Cierra el sistema público y lo reemplaza por uno de capitalización de ahorro privado. Lo que hicieron en Chile y lo que nos quieren meter aquí. Volver a Colpensiones, un fondo de ahorro privado, con un régimen de transición como para los que estamos ahí a portas, no digamos nada, pero que los jóvenes no tengan expectativa de una pensión por el sistema de régimen de prima media o de reparto, como se llama. El otro sistema, fíjense que es el sistema de reforma mixta, que reforma el público y lo integra como componente con el de capitalización. Ejemplo, Argentina, Uruguay. Fíjense que con todo lo malo que son los gringos, ese es el sistema que ellos tienen allá. Y ese es el sistema que tienen los españoles, ¿no? En España, mi querido amigo, nadie del sector público, ni magistrado que sea, se puede pensionar con más de 2.400 euros, aproximadamente, unos 4 salarios mínimos. Si tienen más platica, se van hacia los fondos de fideicomiso de ahorro individual. Eso mismo hacen los norteamericanos o americanos, como se dice, ¿sí? Que es un sistema más lógico, ¿no? Porque fíjense cómo en el RAIS, dice la norma del RAIS, que para obtener una pensión basta con
se puede a partir de 1150 semanas, esa es la naranjita, la zanahoria, perdón, la zanahoria es 1150 semanas. Y el limón es, pero que tengas un fondo que garantice al menos un salario mínimo. El fondo ahora está, si yo no estoy equivocado, en unos 180 millones o más de ahorro de aporte. En estos días le pedí la indemnización sustitutiva a una señora que le faltaban 5 años para pensionarse por Colpensiones y no está trabajando. El doctor, pídame eso porque yo no tengo cómo seguir cotizando, prefiero sacar mi planilla. 21 años de aportes, promedio de 3 millones, 3 millones de aportes. ¿Cuánto le dieron? 54 millones. Imagínese usted, si esa persona con 21 años tenía 54 millones para que le devolvieran. Imagínese usted en el régimen RAIS de ahorro individual para obtener un fondo de 180 millones. Esa señora tiene que aportar 60 años. Esa es la verdad, pura y simple y financiera, más allá de la retórica. Y a eso es a lo que nos quieren llevar. No sé si es que el gobierno no ha visto las imágenes de Chile. ¿Ah? Eso es una bomba de tiempo. Ese planteamiento es una bomba de tiempo social. Ahora bien, reforma paralela. No cierra el sistema público, pero lo reforma y termina su monopolio creando un régimen de capitalización que compita con el público. Colombia y Perú se sintieron más vivos que todo el mundo. No, aquí vamos a meter a todo el mundo al RAIS. Iban unas niñas con una minifalda y no, mira que es que con 1150 semanas de pensiones y tal, y un poco de gente, y ahora están pidiendo la nulidad del ingreso a ese sistema por falta de información, y hay múltiples sentencias en ese sentido. Lamentablemente las salas del tribunal divididas en torno al concepto. Bueno, seguimos, pero fíjense que es un sistema perverso. Bueno, esto ya lo explicó el doctor en el acto legislativo, los aspectos reformados, la eliminación de la pesada 14 y seguimos, la prohibición de pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o actos, con un comentario simplemente adicional. La Corte dijo de una manera increíble que esas convenciones de la OIT que ha aprobado nuestro gobierno nacional, las aprobó en el gobierno de López Miguelsen, ¿me acuerdo? Yo soy más viejito que ustedes, ¿no? Y cuando la aprobó el gobierno de López Miguelsen hubo mucha algarabía porque se aprobaron las convenciones de 98, ¿cómo? De la OIT sobre libertad de negociación y etcétera. Sin embargo, y la 154 que también habla de eso, sin embargo, la Corte dijo, es que la negociación es un tema amplio y genérico. La convención colectiva es una parte de la negociación. Entonces, la convención colectiva sí se puede prohibir, porque no está violando la negociación. Hombre, con todo el respeto de la Corte, un criterio muy rígido. O sea, la parte no hace parte del todo. Bueno, seguimos. Fíjense que dentro de las consideraciones también del acto legislativo, igual que en el 92 Zuleta, no, que es que Colombia tiene el cuarto pasivo pensional más alto del mundo, 170% del Producto Interno Bruto, como si fuera
que las pensiones las fueran a pagar en un solo año. No, se pagan poco a poco. Y el nivel de cobertura correspondía al 23% de las personas mayores de 60 años. El mismo argumento del 92 traído al 2005. Fíjense que la situación no cambió con la ley 100. Pero es que el tema de la cobertura es un problema económico-social. En un país donde se precariza el empleo, donde hay tanta informalidad, donde la gente no cotiza porque no tiene trabajo, pues lógicamente que la población que cotiza es poquita. Y eso no se cambia sino con reformas laborales, con estatutos, no con reformas, discúlpenme, estoy metiendo la pata igual que los congresistas y el gobierno, no con simples reformitas, con un estatuto de trabajo acorde a los principios fundamentales expuestos en el artículo 53 de la Constitución, con respeto al empleo formal, con garantías para el cesante y garantías en la movilidad del empleo, y algún día hablaremos de flexibilidad sobre el tema. Ese es otro tema bien lindo, el aporte de Dinamarca al mundo del trabajo en ese tema, que yo soy uno de los que defiendo la idea de que debemos ver cómo impulsamos ese tema, pero ese es otro tema. Ahora bien, es importante, hay un artículo de la Constitución que es el artículo 334 que habla sobre sostenibilidad fiscal. ¿Sí? La Corte dijo que la sostenibilidad fiscal no era un principio, que solo era una herramienta. ¿Sí? Las leyes, obviamente, la explotación de los recursos, el uso del suelo, la distribución, el consumo de bienes, los servicios públicos, racionalizar la economía, solamente se consigue en un marco de sostenibilidad fiscal. Lógico, si no hay dinero, si no hay presupuesto, pues no se puede hacer nada. Paso. Ahora, que este marco de sostenibilidad fiscal debe fungir como instrumento para alcanzar los objetivos del Estado de Derecho. ¿Okay? Sí, señor. Que la sostenibilidad fiscal debe orientar la rama de los órganos públicos, pero fíjense lo que dijo la Corte. Esta partecita que está en negrita aquí, que es lo que ustedes deben tener en cuenta. Al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva. Por eso es que cuando eso ocurre, si las Cortes no nos paran bola aquí, una vez agotado el procedimiento interno del país, se puede acudir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Seguimos, por favor. Ajá, y llegamos aquí a este cuadrito. Yo no quiero amargarlos más, sé que están cansados, nosotros también, el doctor Torres está cumpliendo años, ¿no? Lo están esperando con una caja de whisky con sostenibilidad financiera. Y no, ya cierro. Quiero que miren esto. Colpensiones 2018, régimen de prima media, 13 millones, correspondiente a un 13.7%. ¿Sí? Pero miren que todo el presupuesto de pensiones era en el 2018, el año pasado, 41.1 billones de pesos. O sea, todo lo demás son sectores públicos. ¿No sería mejor hacer un sistema pensional mixto con un límite de máximo 4 pensiones, 4 salarios mínimos, como en Europa, como en el Seguro Social de los Estados Unidos? Y que el que tenga platica se vaya para el RAIS o haga ahorros en fondos privados de los Estados Unidos en dólares. Yo he vendido esos fondos, muy buenos,
que le quiera comprar, doctor Torres, ¿no? Que tenga plata, mete su ahorro en dólares para su pensión. Y a los 65 años, según el modelo de Estados Unidos, le devuelven su platica o se la dan en una pensión vitalicia, heredable. ¿Por qué no podemos copiar eso? ¿Por qué copiamos nada más lo malo? ¿Ah? ¿Por qué no podemos copiar modelos racionales de acuerdo con nuestra sociedad, nuestra economía? Hay muchas cosas que se pueden hablar, pero vamos a dejarlo ahí para que mi querido doctor se defienda ahora con sus argumentos. No, doctor Israel, muchísimas gracias. Desde esta Casa de Estudios y la Facultad de Derecho, la Jefatura de Derecho y Cuerpo Docente, queremos extender un agradecimiento al doctor Torres y también desearle un feliz cumpleaños el día de hoy desde la universidad. Qué pena con ustedes, yo vuelvo a tomar el micrófono para dos cosas. Primero, para agradecer al doctor Buitrago este espacio. Ustedes no tienen que estar de acuerdo con nosotros, pero que su discernimiento sirva para modificar las cosas en temas pensionales es extremadamente importante. Y segundo, porque me debo retirar. Hace rato me están esperando y lastimosamente se cruza con algo muy personal, familiar. Pero sí quería hacer algo. Doctor Santiago, le dejo una tarea para que nos ayude. Dos preguntas. ¿Sí? ¿Solo los derechos sociales cuestan al Estado? Doctor Santiago, usted me ayuda a responderla ante todos ustedes. ¿Les parece? Y la segunda, doctor Santiago, ¿por qué no pensar en una forma diferente de financiamiento en vez de recortar derechos sociales, en vez de recortar la pensión? ¿Por qué el Estado y los operadores pensionales no piensan en cómo buscar recursos para la seguridad social y para la pensión? Y le dejo esa gran tarea. Le pido excusas por no escuchar la respuesta, pero espero que la doctora Alejandra y el doctor Israel luego me la transmitan. Y les pido a ustedes inmensas disculpas por no quedarme, pero realmente tengo un compromiso no profesional, sino personal. Muchas gracias. Aprovechamos esta ocasión, doctor Alberto Torres, para entregarle un certificado por su participación. Muy amable, muchas gracias. Bienvenido a su casa. Bueno, buenas noches. Primero agradecer por la invitación a esta universidad. Como ya los anteriores ponentes han manifestado, yo me dedico a defender la postura de la sostenibilidad frente a los estados judiciales del país. Y como el ponente se llama, la afectación que se da por la declaratoria de las unidades de traslado o ineficaces actualmente. Pero para llegar a esa afectación que se genera para el patrimonio, el presupuesto, tengo que manifestar de dónde vienen con los antecedentes que nos han traído hasta lo que en la actualidad vienen manifestando los tribunales del país. Para llegar a esto tenemos que recordar o recapitular que actualmente en Colombia, como lo manifestó el doctor Torres, existen dos tipos de sistemas: uno de capitalización, que lo administran los privados y es denominado en Colombia como el régimen de ahorro individual con solidaridad, que las administran actualmente. Existen solo 4 AFPs: Protección, Porvenir, Colfondos y Mutual, y el régimen de reparto, que es administrado por Colpensiones, el régimen de prima media. Actualmente todos cotizamos alguno de estos dos fondos. Esto fue creado por la Ley 100, y a partir de la creación de la Ley 100 se empezaron a generar problemas cuando las personas que estaban llegando a su edad pensional, que creían que en el régimen de ahorro individual existía una edad, pero el requisito para pensionarse en este régimen básicamente es que uno cotice el 110% para generar una pensión mínima. Como lo dijo el doctor,
está en 180 millones, para el año 2019 está aproximadamente en 240, 245 millones para poder financiar una pensión de salario mínimo. Por lo cual, las personas que empezaron a llegar y se trasladaron a partir del 1 de abril de 1994 al régimen de ahorro individual y hacia el año 2001, 2000 empiezan a llegar a su derecho pensional y ven afectado su mesada pensional, se ve disminuida por mucho y ven afectado su mínimo vital. En general, estos se empiezan a presentar una serie de demandas porque ellos quieren regresar al régimen de prima media en esta oportunidad, pero en esta oportunidad estas personas eran beneficiarias del régimen de transición o simplemente se trasladaron cuando ya tenían un derecho adquirido o estaban frente a una expectativa legítima frente a esto. Al trasladarse empiezan a demandar la norma, el inciso 4 y 5 del artículo 36 de la ley 100 que consagra que las personas que se trasladen al régimen de ahorro individual y regresen al régimen de prima media perderán su derecho transicional. Al demandar esta norma, la Honorable Corte Constitucional profiere la sentencia C-789 del 2012, en la que expone que las personas que tengan 750 semanas, que equivalen aproximadamente a 15 años, que es el 75% en esa oportunidad de las semanas de cotización, pueden regresar sin perder la transición. Eso fue en el 2002. Pero resulta que el artículo 13, la ley 100 en su literal E, también contenía una norma que decía que las personas se podían trasladar 3 años entre fondos y no había una prohibición legal. La prohibición legal viene con la reforma de la ley 797 de 2003, en la que se establece en esta misma norma que las personas que le faltaran menos de 10 años no podrían regresar a retornar al régimen o cambiar entre régimen. 10 años al cumplimiento de la edad, hombres 57 años, mujeres 57 años, hombres 62, si le faltaran menos de 10 años no podrían regresar. Demandan esta norma y nuevamente la Honorable Corte Constitucional expide la sentencia C-1024 del 2004, en donde reitera que si las personas cuentan con 15 años de servicio, 750 semanas, pueden regresar en cualquier tiempo. Lo saca de esta prohibición, lo retira, y ya esas personas que tienen cotizadas 750 semanas al 1 de abril de 1994 pueden regresar en cualquier tiempo, sin importar la prohibición legal del literal E del artículo 13 de la ley 100. Luego viene la segunda etapa de personas que vuelven a llegar hacia el año 2008-2009 a su derecho pensional. Al llegar a este derecho pensional encuentran nuevamente que ellos no están dentro de las dos excepciones que presentó, porque ellos eran beneficiarios simplemente por edad. Al ser beneficiarios simplemente por su edad y no tener estas 750 semanas, no pueden retornar. Entonces llegamos al punto donde los abogados litigantes empezaron a presentar una serie de demandas para que se declararan en este primer momento las nulidades de traslado. Inicialmente, mediante sentencia 31.089 de 2008, la Honorable Corte Suprema de Justicia de Pilar Toyo Calderón manifestó y cogió la postura de que existía un requisito de información que debían tener las AFP al momento de realizar los traslados. Entonces, si no se respetara este principio, se debería declarar la nulidad del traslado. Luego, hacia el año 2014, la Honorable Corte Suprema de Justicia cambia las nulidades a ineficaces. Entonces, también hay normas civiles que se pueden aplicar a este tipo de sentencias. Pero no nos engañemos, mis queridos estudiantes, en toda sentencia siempre hay un sentido político, ¿no? Y yo no me voy a volver aquí el dogmático ni el de jus common, ¿no? Para decir no, porque la jurisprudencia y tal. Son seres humanos. Y yo sí cuestiono muchas de las decisiones de la Corte y cuestiono muchas de las conductas de los magistrados de la Corte, que después salen con las señoras de cónsules y no sé qué, como lo dicen las noticias. Nada de eso es gratis. Entonces el pueblo colombiano también tiene que abrir los ojos. Yo no invito jamás y nunca a que hagan una revuelta como en Chile. Me parece una locura completa.
Eso ya es el anarquismo trotskista que no quiero para mi país. Pero sí a que debatamos en este tipo de escenarios académicos cuáles son las posturas que debemos tener racionalmente. Ahora, yo sí creo que va a ser inevitable, doctor, el aumento de la edad a 65 años, como ya existe en casi todos los países, y el aumento de la cuota del aporte. Ahora, esa cuota del aporte, ahí es donde viene la discusión. ¿Se la tienen que cargar a los trabajadores o a los empleadores? Ese aumento. Esa es la discusión que tenemos que dar. ¿Sí? Ese tipo de discusión es lo que tenemos que dar. Ahora, límite máximo de las pensiones, 25 salarios mínimos. Eso es una grosería en este país. Ese límite hay que bajarlo. Hay que bajarlo. Y, si me permite, doctor Fernando, voy a hacer otra pregunta para el libro. Que me digan, de acuerdo con la exposición, ¿quién me dice cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el sistema mixto y el sistema paralelo? Ojo con eso, porque eso es muy importante, porque es que aquí lamentablemente muchas veces se dice el sistema mixto lo que hace es tomar organizar el sistema público, ¿cierto? Que las personas se puedan pensionar una parte con lo público y otra parte con su propia aporte que hace. Y el sistema paralelo es el siguiente. Muy bien. No nos dejemos engañar. En Colombia no hay sistema mixto. En Colombia hay sistema paralelo. Entonces, ojo con eso. El sistema en Colombia es paralelo y excluyente, no es mixto. El mixto es complementario, como está en España. Fíjense, por ejemplo, una cosa de España. En España la gente se puede pensionar con 15 años de cotización. Pero ¿qué pasa? Se pensiona con el 50% del ingreso base de liquidación. Y puede pensionarse hasta con un 100% cuando llegan a la edad, por supuesto, si tienen 30 años de cotización. Entonces, ¿por qué no miramos ese ejemplo español? ¿No? ¿Por qué tenemos que consultar solamente a las luminarias de los abogados de Carlos Sarmiento Angulo y de la Fonda de Pensiones, a ver pero cómo queremos la reforma? A Sofondos. Ustedes ven, esta es la página. ¿Quiénes son los que proponen la reforma? A Sofondos. Los dueños del capital. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Tenemos que hacer una democracia participativa donde podamos discutir estos temas y que se nos escuche. Se nos escucha a los académicos y se le escucha a la gente. Muy bien, doctor. Tenemos aquí una pregunta de parte de un estudiante para el doctor Santiago. Buenas noches. Doctor Santiago, ¿cuál cree usted que debería ser la fórmula para generar esperanza en la población joven para seguir cotizando, para lograr una pensión digna y, dado el caso de pensionarse, poder hacerlo a una edad oportuna y poder disfrutar? Bueno, para generar una esperanza en la población joven para pensionarse, pues sí falta un poco de política por parte del Estado para generar esta confianza. Pues como lo manifesté, la mayoría de jóvenes dice: yo no me voy a pensionar, no nos vamos a pensionar. Sin embargo, lo que yo recomendaría sería generar como unos accesos a cotizaciones por parte de las personas jóvenes un poco más asequibles, generando unas políticas de confianza para los fondos que se van a mantener en el tiempo y no van a haber cambios abruptos en la legislación,
lo cual generaría a las personas unos que están empezando a laborar, a su primer empleo, y no como lo está veniendo haciendo, que está diciendo que va a recortar los salarios. Eso generaría una desconfianza. Si genera unas mayores posibilidades de acceso laboral a temprana edad y genera unas políticas de asesoramiento por parte de los fondos de pensiones, en los cuales se explique que hay una asesoría constante de cómo va a ser su aporte para cómo va a alcanzar su pensión, eso generaría en los jóvenes una mayor confianza del aporte. El problema actualmente es que las personas, la mayoría de personas, la mayor parte de la población colombiana no aporta al sistema general de pensiones, lo que afecta a las personas que sí cotizan. Entonces las personas tienen esa visión de para qué cotizo si no me voy a pensionar. Entonces prefieren pactar con su empleado, y eso también va desde los empleados, que no le descuente el pago a seguridad social, démelo a mí, que yo lo invierto mejor. Entonces también desde la política de los empleadores de evitar este tipo y dar unas capacitaciones respecto a la importancia del aporte pensional, porque es cuando ya la persona no va a tener su fuerza laboral como la tenía cuando joven, por lo cual la mayor importancia es cotizar en esta temprana edad para poder llegar a la mesada pensional que uno quisiera obtener. También existen actualmente ahorros individuales, unos aportes que son adicionales, uno puede empezar a ahorrar, y este es el tema de conciencia, que yo no se vea como una obligación realizar el aporte a pensión, sino que ese es un ahorro que estoy haciendo para mí y para mi vejez. La conciencia del ahorro viene desde el aporte a la pensión, con lo cual con este tipo de conciencia se puede llegar a una mejor esperanza para los jóvenes para el aporte a la pensión. Quiero hacer una aclaración ahí, y es importante, y es que cuando se cotiza el subsistema de pensiones, yo no debo pensar solamente en cotizar para mi vejez, porque la vejez es el riesgo futuro. Ninguno de nosotros sabemos si vamos a cumplir 62 años, 57.300 semanas de cotización. Ese es el objetivo frente a los requisitos actuales. Pero una cotización no solamente cubre la vejez, sino actualmente está cotizando invalidez y muerte. Entonces, los riesgos de invalidez y muerte son riesgos presentes. Nadie está exento de una situación de un accidente común, de un accidente, de una enfermedad, y la cual la persona pueda quedar inválido, o también obviamente no está exento del fallecimiento y no pueda dar causada una pensión a sus beneficiarios. Entonces, la invitación que yo siempre hago es que no solamente se mire la seguridad social como el aporte que yo debo hacer para mi vejez, porque el sistema es integral, y ese aporte no solamente cubre ese riesgo futuro, sino también cubre riesgos como la invalidez y la sobrevivencia, que prácticamente para que se puedan dejar causados, la persona tiene que estar cotizando al momento de la fecha de estructuración del estado de invalidez o del fallecimiento. Doctor Israel, te tienen una pregunta aquí por parte del público. Mi nombre es Fanny Ríos. Doctor, sobre el tema de sostenibilidad, que los aportes equivalen a más o menos, nos dice el doctor Santiago, 199 millones más o menos. 140. ¿Sí? Es lo que uno alcanza a ahorrar en el tiempo, ¿no? Como para pensionarse. ¿En qué plano quedarían entonces los prepensionados? Primero, pues les falta tiempo, en caso de que después queden vacantes o se quede vacante. Segundo, el tema de consecución de un trabajo digno por la edad, pues no se da la oportunidad en este país, desafortunadamente, para eso. Entonces, el tema de los prepensionados, no sé cuál será lo que se puede traer los Santiago, para responder. Brevemente, lo que sí quiero anotar es que evidentemente el fondo de 240 millones estaba en 180 y eso ha crecido rápidamente con me dice el doctor, están los 140 yo creo. Evidentemente es muy difícil de alcanzar esa cifra con el ahorro individual, casi que imposible, como se lo dije a ustedes,
una persona que cotizó 21 años sobre un promedio de más o menos 2 millones, le dieron 54 millones de pesos. Entonces, para tener 240, bueno, tiene que cotizar como 80 años. Es una ridiculez. Pero fíjense esto, que no hable de eso. Cuando no se alcanza la cifra, ¿qué pasa? ¿Quién se mete la mano al bolsillo? ¿El señor Luis Carlos Sarmiento Angulo y sus amigos? No. El Estado con los fondos de pensiones, entonces le cubren a las aseguradoras privadas, a los fondos privados de pensiones, le cubren la diferencia de la pensión mínima. Entonces yo pregunto, nosotros como nación, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el negocio? No veo el negocio, no lo veo para nada. Por eso la propuesta que yo siempre hago en estos escenarios es cotización obligatoria para todo el mundo a colpensiones hasta 4 salarios mínimos. Y de ahí para arriba, que el que gane más, que se vaya a los fondos privados. Esa es mi propuesta. Tenemos dos posturas bastante enfrentadas y pues ya cada uno de ustedes se va cogiendo a cada una de ellas. Tenemos otra pregunta por parte de nosotros. Buenas noches, mi nombre es Saúl Pinzón. La pregunta es para el doctor Santiago. En este momento, la realidad que nos ofrece los acontecimientos a nivel mundial. Pero antes de hacer la pregunta, les pido excusas de antemano si caigo en alguna imprecisión en algunos de los conceptos que voy a decir. Entonces, la realidad de los fenómenos que estamos presenciando actualmente nos indican, para mí, desde mi punto de vista, que los encargados de la política del poder siempre subestiman al ciudadano. No se dieron cuenta que subestimaron al ciudadano, es decir, creyeron que el ciudadano nunca más iba a pensar y solamente iba a estar aquí para obedecer, para cumplir. Y resulta que el ciudadano hoy en día, esta juventud que tenemos acá, y no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, es una juventud más informada, más crítica. Entonces, ¿por qué si esos fenómenos que están manifestando las nuevas ciudadanías, por qué no las escuchan? Si es que estos muchachos, en el caso chileno, dicen que los Chicago Boys, las teorías económicas de los Chicago Boys que fueron implementadas en Chile por Pinochet, resulta que esos padres de esos muchachos hoy en día se pensionaron y no tienen la pensión que aspiraban. Y resulta que hay unos testigos. ¿Cuáles son? Los hijos. Esa ciudadanía que está ahí. Entonces la pregunta es, si ya hay esa ciudadanía que se está manifestando, ¿por qué seguir? ¿Por qué insistir en acentuar y continuar el modelo que está en crisis, si es el mismo que está aplicando Colombia? Gracias. Precisamente lo que se está tratando de hacer con las reformas es no persistir en el mismo inconveniente que se ha venido generando desde que se creó el Sistema General de Pensiones de Seguridad Social en el país. Precisamente generar nuevas políticas, nuevas reformas que ayuden a que las personas tengan una mejor mesada pensional, pese a que actualmente nos encontramos frente a un retroceso de derechos laborales y derechos de seguridad social. Las reformas futuras buscan tratar de evitar eso. Precisamente la actualidad de la juventud y de las personas es que ya tienen su carrera, sus estudios, y lo acentúa más los medios de comunicación. Por medio de los medios de comunicación se están expresando por estos canales las inconformidades, y todas esas inconformidades se están canalizando por parte de los gobiernos, y la idea es generar un nuevo sistema para poder soslayar todas estas eventualidades de invalidez, y muerte y otro tipo de riesgos de la seguridad social.
precisamente para evitar, por lo menos en Colombia, lo que está sucediendo en Chile, que ya se vino encima y que ya pues lo vienen adoptando desde la jurisprudencia de las salas de diferentes salas del país. Entonces, bueno, me dice que realicé 2 preguntas para ganar el libro, muy sencillas. ¿Qué tipo de sistemas existen en Colombia de pensiones? Pero de manera global, ¿cómo se llaman estos regímenes? Gracias, mi nombre es María Cedillo. Existen 2 sistemas generales en Colombia. Uno es el régimen de ahorro individual con solidaridad RAL y el otro es el régimen de prima media con prestación definida. De capitalización Reparto. ¿Alguien me puede explicar en qué consistían los incrementos que mencioné al final de mi exposición? ¿En qué consistían estos? Perdón, ¿el incremento pensional? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son? Buenas noches, mi nombre es Buenas noches, mi nombre es Nancy Lotica. El incremento pensional, pues la verdad no alcancé a asistir, pero pues tengo entendido que es una prestación económica que antes se reconocían a aquellos pensionados que se pensionaban con el régimen de transición y pues tenían su cónyuge quien dependía económicamente de este. Entonces se reconocían, pero pues hasta creo que hasta marzo de este año se dejaron de reconocer por una sentencia unificada. Bueno chicos, fecha de la entrada en vigencia del acto legislativo 01 del 2005. Buenas noches. La entrada en vigencia es el 29 de julio del 2029, todo lo corrigió. El 29 de julio del 2006. Perdón, del 94. Correcto. Otra pregunta para el público. ¿Cuál es la diferencia que se da en el sistema de reparto y en el sistema de capitalización para los reconocimientos de pensiones? El primero, y digamos que el más importante, el que tiene relevancia, es indemnización sustitutiva llamada Colpensiones y devolución de saldos en el RAIS. ¿Lo explico? Aquí tengo un estudiante que quiere formular una pregunta. Buenas noches, mi nombre es Andrés Arnaya de Marga, primero en español. La pregunta es para el doctor Santiago. Sí. La pregunta es para el doctor Santiago. Comparto el punto de vista con el doctor nombre que viene. Bueno, yo he visto que ahorita están poniendo a que contribuyan los señores taxistas. Hay propuestas, pero las propuestas yo pienso que no son aceptadas por parte del gobierno. Usted tiene una posición que es a favor del gobierno, a favor del Estado, ¿verdad? Entonces yo veo que el gobierno, el Estado, está promoviendo la ilegalidad toda vez que a uno les está aplicando la ley y dice, venga, ustedes tienen que tributar, ustedes tienen que afiliarse, aunque ellos tienen sus esposas, están afiliados como beneficiarios, dicen, ustedes tienen que tributar y tienen que afiliarse individualmente, tienen que ser cotizantes, pero por ejemplo, de otra forma,
yo conozco muchas empresas que antes eran de mensajería, que tenían las personas que cotizaban y ahorita están con aplicaciones que el gobierno está promoviendo, el Uber y otras tantas, donde estas personas no están cotizando y no están siendo muy estrictos con estas empresas, con estas plataformas, y esto va a dar un detrimento para el sistema de salud. Entonces, pues me gustaría conocer su punto de vista en cuanto a esto. Doctor Santiago, el más solicitado de la conferencia. Bueno, en cuanto a las plataformas como Uber, como Rappi, todo esto que contrae la economía naranja que trae el nuevo presidente, sí es un problema para la seguridad social, porque precisamente como lo manifiesta el colega, genera informalidad en la cotización, y pues precisamente como vengo manifestando, lo que está intentando el gobierno nacional es tratar de formalizar a todas las personas y obligarlas a que realicen su aporte. ¿Y cómo se está haciendo esto? Se están haciendo cruces de cuentas. Actualmente, gracias a la tecnología, se pueden hacer cruces de cuentas desde su cuenta bancaria, con la DIAN, con sus bienes. ¿Qué personas están en la capacidad económica de aportar? Y aquí es donde está jugando un papel muy importante la UGPP, que está requiriendo a todas estas personas con capacidad económica a que realicen su aporte a seguridad social, en salud y en pensiones. Entonces, a través de todo este tipo, y cuando se evidencia que la persona, si bien puede estar trabajando de manera ilegal por medio de estas plataformas, si se refleja en el sistema que está generando un ingreso, inmediatamente el Estado lo está requiriendo para que se presente a realizar el respectivo aporte. Entonces, este es un poco más difícil, pero se está intentando acceder a este tipo de personas que bajo la ilegalidad o bajo una relación laboral un poco camuflada con estas plataformas realicen el aporte. Invitamos al profesor Luis Carlos Padilla para que pueda formular una pregunta al público, docente del área también que nos acompaña el día de hoy. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, la pregunta sería en relación a ¿qué consideran ustedes cuál fue la principal anotación de nuestro primer conferencista en relación a que si se estaba sustituyendo o se estaba reformando con el acto legislativo de 2005 la Constitución Política? Bueno, pues yo digo que se está sustituyendo porque se cambia la sustancia de la Constitución. Y esa es como la anotación más importante, ¿no? Que se cambia lo que trata la Constitución, la sustancia. Finalmente, la última pregunta del público. Bueno, esto así para el doctor Jesús García. El profesor ha planteado aquí al auditorio una iniciativa, una conclusión a la que llegó, que dice que su propuesta es que la pensión no vaya sino hasta 4 salarios mínimos. Entonces, desde este mismo escenario donde plantea eso, usted nos podría indicar qué podemos hacer nosotros como estudiantes, como universidad, para poder desarrollar esa idea. Me alegra no haber arado en el desierto. Así como a Sofondos, el señor Luis Carlos Sarmiento y sus amigos impulsan a través de sus fichas en el Congreso y en el Gobierno Nacional acabar con el régimen de prima media o régimen de reparto, yo propongo absolutamente lo contrario, que impongamos el régimen de prima media como obligatorio, hasta 4 salarios mínimos como existe
en los Estados Unidos y en Europa en general, en muchos países, incluido España. Como les decía ya, ningún magistrado, por magistrado que sea, se pensiona con más de 2.400 euros, que son más o menos 4 salarios mínimos a 800 euros mensuales. Si tienen platica, lo meten en los fondos privados. Pero como sabemos, el 90% de la población laboral, de ese 23% que vimos en los porcentajes que les mostré, es gente que está entre 1 y 2 salarios mínimos. Y si se va por el RAIS, jamás va a ganar más de un salario mínimo y es el Estado el que va a tener que sufragar las 3/4 partes de esa pensión. Eso no tiene sentido de negocio. Si vamos a hablar de sostenibilidad financiera, hablemos de negocios. Y eso no es negocio para el Estado. ¿Cómo podemos implementar eso como académicos, como universitarios? Un referéndum. ¿Por qué no proponemos desde la Republicana un referéndum de que se haga obligatorio la cotización al régimen de prima media de colpensiones hasta 4 salarios mínimos y de ahí sí en adelante voluntariamente al régimen RAIS? Ahí les dejo esa inquietud, mi querido. Bueno, muy bien, agradecemos la participación de los ponentes el día de hoy sobre este tema de vital importancia que de una u otra forma afecta a cada uno de los presentes el día de hoy. También consideraría que otra de las propuestas que señala el doctor Israel García sería que el Estado también hiciera una contribución para los aportes al sistema de seguridad social como sucede en países europeos. No simplemente que los aportes fueran de empleador y trabajador, sino que el Estado contribuyera para que fuera un aporte tripartito entre los 3 actores de los sistemas de seguridad social para que eso fuera mucho más eficiente y de esta manera el principio de sostenibilidad financiera tuviera esa eficiencia y esa eficacia que se elevó a rango constitucional en el año 2005. Bajo esa conclusión y esa consideración, quiero agradecer al doctor Santiago Bernal Pasos y al doctor Israel de Jesús García, así como al doctor Torres Tarazona por la participación el día de hoy. Y como agradecimiento por parte de esta Casa de Estudios, la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana, la Jefatura de Área y su cuerpo docente hace entrega de un reconocimiento al doctor Santiago Bernal Pasos por su ponencia sobre la afectación de la sostenibilidad financiera del sistema pensional por la declaratoria de la ineficacia y o nulidad de traslados. Muchas gracias. De igual manera, hacemos un reconocimiento al doctor Israel de Jesús García por su ponencia El principio de sostenibilidad financiera, el acto legislativo 01 del año 2005 y su evolución. No quiero dejar pasar que este tema fue un artículo que publicamos con el doctor Fernando Buitrago en la revista Derecho Humano y Humanitario, una revista argentina ingresada. El doctor también sabe mucho de eso. Muchas gracias, doctor. Y agradecemos a todos los presentes por acompañarnos el día de hoy. De esta manera damos por concluido el foro realizado por la Jefatura de Área. Muchas gracias y que tengan una buena noche.